Bien, vamos a ver entonces que para efectos del pago de las cuotas al Seguro Social y al Infonavit existen alrededor de 9 cuotas que se deben de pagar al Seguro Social y una cuota que es al Infonavit. En esta tablita nosotros tenemos la rama de seguro o cuota que es obligación de pagarla, los porcentajes que se deben de pagar tanto al patrón como el trabajador y el total que se debe de pagar. Por otra parte, también el Estado contribuye con un porcentaje de cada una de las cuotas. Entonces, en esta parte tenemos el Estado cuánto es lo que aporta de cada cuota correspondiente. Por lo que corresponde a incapacidades y ausencias, hay algunas cuotas que efectivamente permiten que se descuenten las incapacidades o los ausentismos del trabajador, pero no todas. Recordemos que las incapacidades es cuando el trabajador está enfermo y acude ante el Seguro Social y lo incapacitan para no laborar, pero tiene que ir ante la clínica, le expiden un documento que se llama así, incapacidad, y en esos días no va a laborar. Y por lo tanto, el patrón tampoco tiene obligación de pagar las cuotas de esos días. Ausentismo es cuando el trabajador simplemente no se presenta a trabajar, pero no tiene ningún justificante. Esos son los ausentismos. Entonces vemos en ese sentido que las primeras cuotas solamente permiten que se deduzcan las incapacidades. La cuota de riesgo de trabajo, invalidez y guardería permiten ausentismo e incapacidades, es decir, las dos situaciones que se pudieran presentar. La cuota de retiro solamente permite descontar incapacidad, cesantía las dos, y la última, que es Infonavit, solamente permite el ausentismo. En cuanto a las fechas de pago, las primeras, todas las del Seguro Social, son de manera mensual. Se pagan cada mes y se van a pagar al menos el día 17 del siguiente mes. Es decir, la de enero lo voy a pagar más tardar el 17 de febrero. La de febrero, el 17 de marzo. Y así vamos a ir pagando. Otras retiros y cesantías son bimestrales, es decir, ahí voy a juntar 2 meses, enero y febrero, y lo voy a pagar en marzo. Lo mismo voy a hacer con el Infonavit. Enero, febrero pago en marzo, febrero y marzo lo pago hasta abril. En cuanto a las cuotas, aquí tenemos las distintas cuotas y mostramos en la primera columna cuota fija, por ejemplo. 20.4 es para el patrón, 20 para el trabajador no paga nada y el 20.4 es en el total. Cuota adicional o excedente, 1.10 para el patrón, 0.40 para el trabajador, en total es 1.50. Prestaciones en dinero, 0.70 y 0.25 para pagar 0.95. Y así vamos a irlas viendo todas. El riesgo de trabajo es un caso especial, porque el riesgo de trabajo se le asigna a la empresa de acuerdo con el grado de riesgo que exista para que un trabajador se accidente. Y esa varía desde un 0.5% hasta el 15%. ¿De qué depende? Depende de la forma en que se está elaborando, y hay empresas que más susceptibles al riesgo. Por ejemplo, un trabajo de oficina no es muy común que se accidenten las personas, pero ya un trabajo de una fábrica, en esos tipos de empresas hay más riesgo, por lo tanto va a aumentar la cuota que ellos van a pagar. Y así hay cuotas intermedias, dependiendo, vuelvo a repetir, del riesgo que ellos tienen. Y así tenemos todos los porcentajes que se deben de pagar. Vamos a ver en las siguientes participaciones de cómo participa
ya calculando la cuota, cómo participa el trabajador, cómo participa el patrón. La fórmula general para determinar las cuotas es la siguiente. El salario base de cotización, calculado con los límites establecidos. Recordemos que el mínimo es de un salario mínimo y el máximo es de 25.1. Lo vamos a multiplicar por los días en que haya estado ese trabajador en el mes o el bimestre de que se trata. Lo voy a multiplicar por la prima de financiamiento, que son los porcentajes que acabamos de ver, y esa va a ser nuestra cuota a pagar. Recordemos que en los días voy a tomar en cuenta si el trabajador tuvo ausentismo o tuvo incapacidad. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se llega a calcular estas cuotas. Pues tenemos la primera cuota que se llama cuota fija. Aquí tenemos el caso de dos personas. Una persona que gana 150 pesos y es su primer año que está laborando. Recordemos, 150 por el factor de 1.0452 nos da 156.78. Otra persona que gana 300 pesos por el factor nos da 313.56. Entonces, aquí tenemos nosotros esos dos casos de salario base de cotización. Vamos a ir viendo así cada una de las ramas, cómo es que se va calculando. Primera, cuota fija. La fórmula aquí varía. Aquí en esta parte estoy poniendo la fórmula. La fórmula me dice que yo tome la UMA, ¿sí? La UMA que esté vigente por los días a cotizar. Y ese va a ser nuestra base que voy a multiplicar por la prima de financiamiento. Recordemos que para el caso de la cuota fija, el patrón paga una prima del 20.4 y el trabajador no paga nada. Vamos con el primer ejemplo. Esta persona gana 156.78. La fórmula dice que va a ser la UMA. Entonces, en este caso, el salario base de cotización no juega ningún papel. Multiplicamos la UMA, que para el año de 2020, que es el que estamos calculando, marzo de 2020, es 86.88. ¿Cuántos días tiene marzo? 31 días, suponiendo que el trabajador estuvo todo el mes. 86.88 por 31 nos da 2.693 pesos. Por 20.40, el importe es de 549.43. Eso es lo que se tendría que pagar por ese trabajador, 549.43. Por el siguiente trabajador que gana 313 pesos, es lo mismo, porque como la fórmula me dice que UMA, entonces no hace distinción si el trabajador gana más o gana menos. De ahí también de que su nombre sea cuota fija. Entonces son 549.43. Lo que se debe pagar. Y recordemos que solo admite incapacidades. En el caso de ausentismo, no lo permite. Bien, el siguiente es la cuota adicional. Aquí sí entra en juego el salario base de cotización y también aquí tenemos que para el caso del patrón es 1.10 y para el trabajador es 0.40%. Varía. La fórmula. También tenemos el fundamento. Aquí está en el artículo 106, fracción 2 de la Ley del Seguro Social. La fórmula nos dice, vamos a tomar el salario base de cotización restándole 3 UMAS, el importe de 3 UMAS. Y a mi resultado que yo obtenga, lo voy a multiplicar por los días a cotizar. Este importe va a ser mi base y lo voy a multiplicar por la prima y eso es lo que voy a determinar de impuesto. Vamos a ver el cálculo, en ese caso, cuánto le toca de pagar. El primer trabajador que gana 150, tiene un salario base de cotización de 156.78 para el caso del patrón, porque recordemos que hay dos
dos cuotas aquí, la cuota del patrón y la cuota del trabajador. Para el caso del patrón, 156.78 dice, la fórmula, hay que restarle 3 UMAS. Entonces a 156.78 le resto 3 UMAS, que son, ¿cuánto es 3 UMAS? 86, aquí está en la parte de abajo, 86.88 por 3 nos da 260.64. Y esa es el importe de, de las 3 UMAS, perdón. Entonces, a los 156.78 le resto 260.64 y no vayan a poner negativo, no me da negativo, simplemente rebasa, las 3 sumas rebasan a mi salario base de cotización. Por lo tanto, mi base es 0. En ambos casos, en el caso para el obrero y el caso para el patrón. Y aquí pues ya no hay cálculo porque mi base fue 0. Vamos con la siguiente persona, que sí hay base. Como esta persona tiene 313.56 de salario base de cotización, restamos las dos sumas que son 260.64 y nos da una base de 52.92. Lo multiplicamos por 31 días y al resultado que me dé de los 31 días lo multiplico por el porcentaje de 1.10%, que es la prima para el patrón, y nos da 18.05. Para el caso de la cuota obrera, el procedimiento es lo mismo. Aquí lo que cambia es el porcentaje. Y entonces yo diría 52.92 por 31 por 0.40%. Y me da un importe de 6.56. Entonces, de esa manera ya tenemos los dos importes, tanto el que va a pagar el patrón como el que va a pagar el trabajador. En la nómina, lo que tenemos que hacer es retenerle al trabajador cada mes. En este caso, en el mes de marzo, le debo de retener 6.56 por ese concepto. Y ya tengo lo que va a pagar el trabajador. Referente a las deducciones, este solamente también permite que se descuenten incapacidad. Entonces, de los 31 días que tiene el mes, si tuvo alguna incapacidad, serían por menos días. Imaginemos que se enfermó y le otorgaron una incapacidad por 10 días, entonces aquí solamente multiplicaré yo por 21 días. En ambos casos, tanto para el patrón como para el trabajador. Solamente pagarían 21 días, en ese caso que fuera así. La siguiente cuota se llama prestaciones en dinero. Aquí también tenemos el caso de que la prima para el patrón es del 0.70 y para el trabajador 0.25. Entonces, cambia. Cambian los porcentajes, pero ambos aquí van a contribuir tanto el patrón como el trabajador. Esta sí ya es por la fórmula general que vimos al inicio. El salario base de cotización por los días a cotizar, por la prima, y de esa manera determinamos la cuota que corresponde. En el caso del primer trabajador, que tiene un salario base de cotización de 156.78, lo vamos a multiplicar por 31 días que tiene el mes de marzo, que es del que estamos hablando. Si fuera el mes de febrero, pues por 28 o por 29 días, el mes de abril por 30 días, dependiendo los días que tenga el mes. 156.78 por 31 y nos da 4.860.18. Por 0.70%, 34.02. Esa es la cuota que pagaría el patrón de prestaciones en dinero. Y para el caso del trabajador, la base sigue siendo la misma, 4.860, pero la multiplico por la prima de 0.25, que es la que tiene él que pagar,
y nos da 12.15. Entonces, eso es lo que le tengo yo que retener al trabajador. Claro que cuando se hace la nómina, no se le retiene al trabajador cuota por cuota, porque sería demasiado larga, sino se hace ya la suma de todas las cuotas que le corresponden al trabajador y se le retiene una cantidad global. En el caso de deducciones, esta prestación solamente permite que deduzcamos incapacidades. Bien, esa es aquí ya aplicamos la fórmula general. Para las siguientes ramas de aseguramiento y la cuota de la Infonavit, la mecánica ya es la misma. La fórmula para gastos médicos pensionados, lo único que vamos a ir cambiando son los porcentajes, que en ese caso la prima para el patrón es de 1.05 y para el trabajador es de 0.375%. La mecánica de cálculo, vuelvo a repetir, es la misma. Salario base de cotización por días a cotizar y nos multiplicamos por la prima y va a ser la cuota del trabajador. También en esta solamente admite incapacidad. La que sigue, el caso de guarderías, que es el 1. Guarderías es el 1%. Aquí está, guarderías es el 1%. Igual en este caso, nada más la paga el patrón. Por lo tanto, el porcentaje que aplicamos es 1% solamente para el patrón. Pero la diferencia en esta es que esa permite ausentismos o incapacidades. No importa el motivo de que el trabajador se ausentó, nosotros podemos disminuir los días que correspondan. Otras son riesgo de trabajo. El riesgo de trabajo, recordemos también, aquí este ejemplo está hecho con un 2.5%. Se supone que la empresa la clasificaron en este porcentaje y solamente lo paga el patrón. Va a depender mucho del tipo de empresa. La fórmula de cálculo también es la fórmula general. Invalidez y vida. Esta sí tiene dos porcentajes, pero una parte paga el patrón y otra parte paga el trabajador. Pero la fórmula que se aplica también es la fórmula general. Cesantía en edad avanzada. La forma de calcularlo también viene siendo por la fórmula general. La diferencia aquí es que recordemos que esta es de manera bimestral. Y aquí el cálculo ya no va a ser solamente del mes de marzo. En este va a ser marzo y abril. ¿Por qué? Porque es bimestral. ¿Cuántos días tiene marzo? 31 días. Y abril trae 30 días. Por lo tanto, cambia. Los días a cotizar ya no van a ser 31, si ahora son 156.78 por 61 días. Nos da una base de 9.563.58. Multiplicamos por cada uno de los porcentajes y nos da 301.25 para el patrón y 107.59 para el trabajador. En el caso de la otra persona, también una cuota mayor. El Infonavit, ya por último, la forma de cálculo también es con la misma fórmula. Salario se base cotización por días a cotizar por la prima. Y el Infonavit también es bimestral. Entonces ahí cambia los días únicamente, que ese va a ser bimestral. Y recordemos que este solamente admite disminuir ausentismo. Si el trabajador está incapacitado, el Infonavit de todas maneras hay que seguirlo pagando. Bueno, entonces ahí tenemos nosotros la forma en que se calculan todas las cuotas de seguridad social y la cuota del Infonavit. Vamos a ver un resumen. Les comentaba yo hace rato, al trabajador no le vas a estar reteniendo una por una las cuotas en su nómina, sino que al final le vas a retener el total. Y aquí tenemos el resumen de cada una de las cuotas que corresponden.
Y la manera esta es una cédula que nos puede servir para calcular el salario base de cotización. Aquí no lo tomo en cuenta. Tomo en cuenta la UMA por 31 días si tenemos nuestra base por el porcentaje y determinamos cuánto es para en este caso para el patrón, 549. El excedente, aquí pues la base es 0 porque este trabajador de 156.78, las tres sumas son excedentes, por lo tanto base 0, ¿no? En el caso de prestaciones en dinero, para el patrón 34.02, para el trabajador 12.15, porque cambian los porcentajes. Y lo que les comentaba, de este mes de marzo, 31 días, al trabajador le voy a descontar yo en su nómina 60.76. Tenemos aquí el total. Y lo que va a pagar el patrón es esta cantidad. Ese es el mensual. El bimestral, aquí ya está, lo complementamos. El bimestral es, bueno, aquí está el mes de abril. Este es el mes de marzo, que es 31 días. Y en el siguiente mes va a ser abril. Aquí este va a ser por 30 días. Entonces cambian los importes que va a pagar porque es un día menos. Pero cuando venga el bimestre, voy a pagar las cuotas que son bimestral. Recordemos que es la de retiro, que paga únicamente el patrón, y la de cesantía y vejez, que paga una parte el patrón y otra parte el trabajador. Y luego tenemos la del Infonavit, que la paga totalmente el patrón. Ese es el de la persona de 156 pesos. Lo mismo podríamos hacer nosotros con la otra persona que tiene un salario mayor. Entonces, de esa manera tenemos nosotros cómo calcular las cuotas, tanto al Seguro Social, las cuotas de retiro y las cuotas del Infonavit. De esa manera nosotros podemos calcularla y finalmente podemos hacer un resumen para que tengamos cuánto es lo que se le va a descontar al trabajador, cuánto es lo que va a pagar. Esto es una manera de calcularlo manual. La otra manera es a través de los sistemas que el Seguro Social proporciona y que uno de ellos es el SUA. En una plática posterior vamos a ver cómo se utiliza esa herramienta del SUA.